Buenas tardes. Vamos a empezar con la presentación del curso Reto de la contratación actual en España de la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho. En primer lugar, y como coordinadora del curso, me gustaría dar las gracias a la Escuela de Práctica Jurídica por haberme hecho precisamente coordinadora de este curso, que creo que va a ser muy interesante. Vamos a estar una hora hablando de ciertas cuestiones del curso, adelantando o anticipando algunas cuestiones del curso, y ya les presento pues, a los que van a ser colaboradores en este acto y ponentes del curso de contratación. Por una parte, María Huello Díez Jalón, que hablará a continuación que termine yo, que es abogada del Estado desde el año 1996 y actualmente es la abogada del Estado jefe en el Ministerio de Hacienda. María tiene una dilatada experiencia en contratación, prueba de ello es que actualmente es coordinadora, desde hace muchos años, coordinadora y además ponente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. A continuación, cuando finalice María, comenzará Luis Vaca Chafón, que también es abogado del Estado, promoción del año 2009, estaba siendo más mayor de lo que es, pero tiene una experiencia también muy dilatada en materia de contratación y actualmente es el jefe del gabinete del abogado general del Estado. Sin más dilación, pues voy a empezar con la presentación del curso. Como se dijo en el folleto de presentación de este curso, la contratación pública en España representa el 10,92% del Producto Interior Bruto, de acuerdo con las estadísticas oficiales publicadas por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de Contratación. En Europa constituye o representa el 14,6% del Producto Interior Bruto. Por tanto, la contratación pública no deja de ser sino una cuestión de Estado muy influenciada por las circunstancias geopolíticas del momento. A nadie se le escapa que actualmente estas circunstancias geopolíticas o este contexto geopolítico es de gran incertidumbre y en relación con Europa, Europa necesita asegurar la autonomía estratégica, la protección de sus cadenas de suministro y la sostenibilidad del modelo social europeo. Por tanto, la contratación, mejor dicho, la normativa en materia de contratación necesita ciertas transformaciones, ciertos cambios. No lo digo yo, ya lo dice la Comisión Europea y ya lo dijo en el informe de evaluación de las directivas actuales, principalmente de la directiva del año 2014. La Comisión Europea opina que no se han llegado a los objetivos que se pretendían con esta regulación. En concreto, sigue faltando claridad jurídica y flexibilidad, sobre todo porque existen núcleos jurídicos complejos de carácter sectorial. Se ha incrementado además de la complejidad del marco jurídico, se ha limitado, mejor dicho, la transparencia. Todavía existen riesgos de corrupción y falta de información. Los niveles de competencia, aunque han mejorado mucho, todavía, por ejemplo, falta una participación mayor directa transfronteriza y el uso de la contratación pública, ecológica, social y de innovación también es limitado. No se ha extendido como se pretendía desde el primer momento con esta regulación de las directivas. Por eso, entre los objetivos de la Comisión Europea está precisamente modificar las directivas, principalmente la directiva del año 2014. En el Estado español también tenemos un contexto muy peculiar. Como todos ustedes sabrán, España, el Reino de España, ha sido demandado por la Comisión Europea por infracción de la directiva comunitaria, la directiva del año 2014, por la aplicación de determinados preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público. Simplemente a título de ejemplo, entienden que no es una regulación adecuada la que tenemos en cuanto a los partidos políticos o las asociaciones sindicales y asociaciones empresariales, tampoco lo que son las modificaciones del contrato tal y como están regulados los umbrales en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público o las prácticas colusorias del artículo 150, a pesar de que este artículo fue reformado ya atendiendo a un dictamen de la Comisión Europea en la Ley de Presupuestos para 2023. Aún así, como digo, se continúa la demanda respecto de este precepto por las directivas comunitarias. Posiblemente, y digo posiblemente porque no soy adivina, pues se tratará de alguna manera de modificar la Ley de Contratos para hacer frente a esta demanda, para evitar en todo caso una sentencia condenatoria. Y posiblemente, también, insisto, no soy adivina, se podrá aprovechar ese momento para realizar determinadas modificaciones en la Ley de Contratos con objeto. ¿Se me oye? Bien. Digo que se aprovechará para hacer modificaciones en la Ley de Contratos con objeto de ejecutar en materia de contratación algunas medidas de las previstas en el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de agosto de 2025.
Seguro que además entre estas medidas estarán medidas para garantizar el principio de transparencia o para fomentar la formación y la cualificación de todos los que intervenimos en la contratación pública con objeto de limitar o prevenir los conflictos de intereses y evitar las prácticas de corrupción. Bien, no soy adivina, pero entiendo que cuando se inicie este curso, el 18 de marzo, creo recordar, pues seguramente todas estas medidas legislativas no han visto la luz, ni las españolas, ni por supuesto las nuevas directivas comunitarias. Pero no obstante, creo que este curso de contratación es un curso muy interesante en el que se van a contar importantes innovaciones doctrinales y jurisprudenciales. No en vano existe un tribunal, el Tribunal Administrativo Especial en materia de contratación, que este año simplemente pues, ha hecho más de, creo recordar, como unas 2.000 resoluciones aproximadamente, con cambios o con interpretaciones muy interesantes de la Ley de Contratos del Sector Público. Y también contamos con sentencias novedosas, tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo y, por supuesto, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con su impacto directo en el derecho nacional. En este curso, a diferencia de otros, ha cambiado la coordinación. Insisto en que yo soy la coordinadora de este curso y también se ha cambiado un número importante de ponentes. ¿Qué queremos principalmente? Reforzar la vocación práctica que ha tenido siempre este curso en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense. Pero no podemos olvidar la parte teórica, que es muy importante para todos los que tienen facultades, sobre todo en decisorias en materia de contratación. Haremos a lo largo de todo el curso un análisis sistemático de la actual ley en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público. En la división de temas y en la elección de ponentes se ha perseguido principalmente la excelencia de los que día a día participan de temas en materia de contratación. Desde luego, entendemos que este curso interesa a todos los órganos de contratación, ya sean de poderes adjudicadores, no adjudicadores, de las administraciones públicas, por cuanto tienen las más importantes funciones decisorias en esta materia. Pero también interesa a todos los empleados públicos, gestores, contratados laborales, etcétera, es decir, todo el personal de la administración pública que de alguna manera participa tanto en el procedimiento de adjudicación, incluso en lo que es la elaboración del expediente de contratación e incluso también durante la ejecución del contrato. Principalmente creo que es un curso dirigido a todos aquellos que forman parte de un órgano tan importante como las mesas de contratación o las juntas de contratación. Órgano, según la ley, no lo digo yo, que es un órgano de cualificación técnica, artículo 326 de la Ley de Contratos del Sector Público. Pero a veces en estos cursos se nos olvida el otro lado, el lado de los sujetos de derecho privado, los licitadores o posibles licitadores, que desde luego pues, tienen mucho interés en conocer la ley de contratos. En muchos casos, comentamos, los que participamos día a día en mesas de contratación o en decisiones en materia de contratación, que los licitadores muchas veces no tienen un conocimiento profuso de la ley de contratos del sector público y desde luego no presentan la documentación como deberían presentarla de manera mucho más adecuada. Por eso en este curso pues vamos a hacer mucha incidencia en cómo se tiene que presentar esa documentación, por ejemplo, de manera electrónica en la plataforma de contratación del sector público, cómo funciona esta plataforma, cómo se pueden resolver los problemas que se pueden suscitar a la hora de presentar toda esta documentación. También haremos referencia al principio de la subsanación de la documentación, el principio antiformalista que debe regir a la administración contratante y el principio de invariabilidad de la oferta como contraposición precisamente a esa flexibilidad en la presentación y subsanación de la documentación principalmente administrativa. También creo que se analizará qué tiene que hacer un licitador en el caso de que se incurra en una presunción de temeridad o de baja desproporcionada su oferta, qué documentación tiene que presentar para continuar en la tramitación del procedimiento de adjudicación. En fin, todas estas cuestiones que en la práctica se suscitan y se suelen suscitar en relación con todos los licitadores. Por último, no podríamos dejar también de hablar, lógicamente, de los procedimientos de revisión de los actos en materia de contratación, principalmente de los órganos administrativos a los que les corresponde resolver los recursos especiales en materia de contratación y otros órganos que resuelven otros recursos administrativos diferentes. Y también una breve referencia a todo lo que es el proceso contencioso administrativo en esta materia y el procedimiento en el orden de la jurisdicción civil.
Y dejaría corto el curso si no habláramos de la otra parte, quiero decir, si no habláramos de que cuando finaliza el procedimiento de adjudicación y se inicia la ejecución del contrato, de todo el tiempo que dura el contrato, que tiene que hacer el contratista y cuáles son las prerrogativas de la administración contratante o del poder adjudicador o no adjudicador. Prerrogativas a las que se refiere expresamente el artículo 122 de la Ley de Contratos, de los que pondremos pues varios casos prácticos en las ponencias que al respecto se vayan a dar en el curso de contratación. Finalmente, voy a hacer referencia a dos cuestiones novedosas o que se han suscitado recientemente precisamente para hacer referencia, ¿no?, a esta vocación práctica que tiene el curso, que seguramente se analizarán con mucho más detenimiento en el propio curso, ¿no?, al ponente que le toque analizar estas cuestiones. Una es sobre las prácticas colusorias, a las que hacía referencia antes, es decir, al artículo 150 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en concreto a las resoluciones o últimas resoluciones que en esta materia ha dictado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Y la otra, que es una cuestión también que creo que es relevante, es una sentencia, es hace referencia a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad por razones de protección de derechos de exclusiva. En relación con la primera, pues simplemente hace referencia, ya he dicho que hay muchas resoluciones, pero invoco solamente una, la resolución 825 del año 2025, en la que se examina un contrato de servicios pues, para la asistencia de un hospital de día. Es un contrato dividido en 15 lotes de la Comunidad Valenciana. El tema aquí es la aplicación del artículo 150. Si recordarán este artículo 150 y brevemente lo que viene a establecer es que cuando el órgano de contratación, bien de oficio o a instancia de la mesa de contratación, entienda que hay indicios de prácticas colusorias, del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, tiene que suspender el procedimiento y pedir informe a la Comisión Nacional de la Competencia para que resuelva este informe en el plazo de 20 días hábiles. Pues bien, si la Comisión Nacional de la Competencia o el órgano competente de las comunidades autónomas resuelve que no hay prácticas colusorias, continuará la tramitación del procedimiento. Si resuelve que hay prácticas colusorias, el órgano de contratación tiene que realizar una especie de procedimiento contradictorio, es decir, tiene que llamar a los licitadores sobre los que recae en los indicios de prácticas colusorias para que hagan a su vez los informes que estimen pertinentes. Al final, el órgano de contratación es el que resuelve si excluye a las empresas por estos indicios o continúa la tramitación del procedimiento. Como decía, en esta resolución se examina el caso de 3 empresas que forman parte de un mismo grupo, pero que hay indicios, desde luego, de prácticas colusorias o desde luego que hay una cierta convivencia, ¿no?, entre las ofertas que presentan. Entre otras cosas, pues hay un único administrador, que es el que firma todas las ofertas técnicamente parecen idénticas, los precios son prácticamente también idénticos. Las 5 empresas tienen el mismo apoderado, las presentan las proposiciones el mismo día y además cada una de ellas se presenta a 5 lotes diferentes. El caso es que en este procedimiento se prohíbe que cualquier licitador presente más de 5 proposiciones económicas. La resolución entiende, después de recibir el informe del Servicio de Competencia que dice que no hay práctica colusoria porque falta el principio, la aplicación del principio de multilateralidad, es decir, no se trata de empresas que son competitivas, que compiten entre sí, no obstante resuelve la exclusión de las empresas. ¿Y por qué resuelve la exclusión de las empresas? Por aplicación del artículo 139.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, que si recuerdan se refiere a que cada licitador solamente puede presentar una proposición económica y todo en ello en aras a la concurrencia, a la competencia. Pues bien, lo que se entiende en definitiva que aunque se presenten 3 ofertas económicas, lo cierto es que estas 3 empresas presentan una oferta única porque están totalmente coordinadas entre sí para llevarse los más lotes posibles y decide, como digo, el órgano de contratación resolver la exclusión de estas 3 empresas y en este caso el Tribunal de Recursos Contractuales les da la razón. La siguiente cuestión que quería plantear, como he dicho al principio, es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-578-2023 de 9 de enero de 2025. En esta sentencia se resuelve una cuestión prejudicial que se plantea en relación con la Dirección General, con la Agencia Tributaria de la República Checa.
la República Checa o la agencia tributaria decide en su momento celebrar un contrato de suministro para que se le suministre, nunca mejor dicho, un sistema de información en el que el código fuente tiene unas licencias en exclusiva y por tanto se adjudica a una única empresa. Hasta aquí no parece que haya problema alguno. El problema es cuando se quiere perpetuar esta cuestión, es decir, cuando finalizado el primer contrato de suministro se entiende que es necesario celebrar un segundo contrato de mantenimiento del software, del código fuente, a favor de la misma empresa. En este caso es cuando ya la Comisión Europea, al analizar el tema, entiende que hay que distinguir dos supuestos, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que dice es que el procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad es un procedimiento en el que tienen que concurrir dos circunstancias cumulativas y además son dos circunstancias que hay que aplicar siempre restrictivamente. Primero, la existencia de razones técnicas o artísticas o cualquier otra razón relacionada con la protección de los derechos de exclusividad vinculadas al objeto del contrato y por otra el hecho de que tales razones hagan absolutamente necesaria la adjudicación del contrato a un único licitador. Llevado este tema al caso, lo que se viene a decir es que estas razones no pueden ser razones imputables al propio órgano de contratación, a la propia entidad contratante. Es decir, no se puede invocar razones de protección por causas imputables, como le digo, a la entidad contratante. Y para ver si efectivamente hay causas imputables o no a la entidad contratante, hay que estar a las circunstancias que concurren en el caso. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que dice es que las circunstancias que se tienen que tener en cuenta, que se ponen en valor, no son las primeras que dieron lugar a ese contrato por procedimiento negociado, por procedimiento de adjudicación negociado sin publicidad, sino las de después, es decir, todas las que sobrepasan esa fecha desde el inicio de ejecución hasta que se decide de nuevo acudir a un procedimiento negociado sin publicidad, otra vez por razones de exclusividad. En definitiva, lo que se viene a decir por esta sentencia es que no se puede perpetuar invocando la protección de derechos exclusivos una situación que limita la concurrencia, como es este procedimiento negociado sin publicidad, si no hay unas razones de peso, si no hay unas razones justificadas. Y en este caso, pues destacan la no acción por parte de la entidad contratante durante este tiempo y que no han sido capaces de asegurar con un procedimiento de investigación, con un proceso de investigación irrebatible, que existen otros licitadores que hubieran podido presentarse con un software acomodado, adaptado, no el mismo, pero otro más o menos idéntico al que tiene los derechos en exclusiva la empresa que fue la adjudicataria. Y por mi parte he terminado. Voy a dar la palabra a María Boyo Díez Jalón, para que continúe este webinar y les comente lo que estime pertinente en relación con las ponencias que además tiene asignadas en el curso de contratación. María, adelante. Pues muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid por brindarnos esta oportunidad al grupo de ponentes y abogados del Estado de poder participar y de poder transmitir nuestro conocimiento en relación con esta materia tan polémica, tan difícil, tan técnica como es la contratación del sector público. En el tiempo que tengo, que son escasamente unos 15 minutos, simplemente voy a hacer un poco de telonera de los ponentes que vamos a participar en el curso de práctica jurídica en materia de contratación administrativa. Bien, para mí es esencial, y dentro de mi experiencia como abogada del Estado en distintos ministerios, es esencial que los gestores que participamos en los procedimientos de contratación tengamos un sello de calidad tendente a la profesionalización. Es un área dentro del derecho administrativo compleja, compleja por los procedimientos, compleja por la propia ley y compleja porque es la relación jurídica que se entabla entre el poder adjudicador y los propios operadores económicos o contratistas. La verdad es que es una relación que en fase de ejecución muestra más de un problema que vamos a intentar pues, desgranar a lo largo de estas ponencias, a lo largo del curso. La nueva ley de contratos del sector público, que nació de las llamadas directivas de cuarta generación, pues se nos está quedando ya escasa porque ya nos amenazan con que están las directivas de quinta generación, cuando a su vez también estamos todavía interpretando, modificando y dando cumplimiento a lo que nos dice la Comisión Europea y fundamentalmente nos lo dice al Ministerio de Hacienda, que no hemos traspuesto en estrictos términos la Directiva 2014/23 y /24 a la que hacía referencia la subdirectora general.
Efectivamente, la ley, a pesar de que ya en marzo va a hacer 8 años de su entrada en vigor, ha planteado problemas, sigue planteando problemas, ha sido modificada en reiteradas ocasiones, alguna incluso en la última ley de presupuestos generales del Estado. Pero efectivamente, creo que la palabra profesionalización debe ser como el faro, la guía que tiene que existir en este curso de práctica jurídica. La aplicación de las directivas, el leerse las directivas comunitarias para luego entender la ley, la verdad es que es una tarea compleja. Yo les aconsejo que en su día cojan también las directivas, sobre todo la directiva 23 y la 24, porque la 25, los sectores excluidos, es un poco reiterativa, pero resulta un lenguaje jurídico difícil, con términos jurídicos que no estábamos acostumbrados en nuestro derecho administrativo, como los operadores económicos, como los poderes adjudicadores, como el concepto de poder adjudicador, administración pública o administración pública. Todo esto ha sido calado en nuestra Ley 9/2017. Todo calado, como decía Silvia, porque también tenemos una serie de órganos que dependen del Ministerio de Hacienda, como es la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que es el alto órgano consultivo en materia de contratación, que va poniendo blanco sobre negro problemas tan importantes que nos plantean los distintos operadores económicos o contratistas, las cláusulas de adjudicación del contrato con las novedades que se han introducido en el artículo 145, y también alumbra mucho la aplicación e interpretación de la ley nuestro Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que también he señalado en la diapositiva que les presento, porque efectivamente es nuestro órgano administrativo adscrito a la Subsecretaría de Hacienda, que tiene por objeto interpretar, aplicar la ley de una forma recta, de una forma neutra, garantizando siempre la seguridad jurídica y garantizando siempre lo que llamamos la transparencia, la igualdad y, sobre todo, que estos procedimientos de contratación, no olvidemos, son procedimientos de concurrencia competitiva. Con esta ley, que traspuso dos de las directivas, la 23 y la 24, porque la 25 se llevó al decreto ley 3/2020, no está del todo conforme a la Comisión Europea. De hecho, tenemos una denuncia sobre el Reino de España en que, como bien ha dicho Silvia, nos ha imputado como 13 motivos de incumplimiento de las directivas comunitarias en materias tan importantes como la exclusión voluntaria, que es la exclusión voluntaria, que es que el órgano de contratación pueda apreciar libremente una prohibición de contratar para ese procedimiento, los límites a los modificados, porque a pesar de que están en el 204 y 205, la Comisión considera que el 205, los modificados legales, siguen siendo lapsos, con lo cual hay que restringir, y también la famosa ámbito subjetivo, al cual luego haré referencia, sobre qué pasa, por qué hemos llamado a los partidos políticos, a los sindicatos, a las asociaciones profesionales, pero luego los hemos llamado de forma nominativa, pero luego se escapan de aplicación del procedimiento de contratación. Todo eso nos lo ha puesto de manifiesto una denuncia presentada por la Comisión y que está actualmente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que, por cierto, tenemos que darle respuesta a través de la Abogacía del Estado ante el TJUE antes del 19 de marzo de este año. El ámbito de aplicación, como telonera que voy a hacer un poco de los ponentes y sin perjuicio de que luego se desarrollará todo con más profusión y con más ejemplos prácticos, la verdad es que la ley de contratos del sector público es una ley que, si me permiten la expresión, es una ley elástica. Una ley elástica porque, claro, dependiendo de dónde nos encontremos en la cúspide de la pirámide, la aplicación de la ley es un 100%, si vamos bajando, la aplicación es un 50% y ya la aplicación es simplemente de inspiradora de los principios de la ley en determinados, de aplicación baja, en determinados entes como son partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales, colegios profesionales, etcétera. Desde luego, para los que os dediquéis o nos dedicamos a la administración pública, nosotros somos poder adjudicador, administración pública, Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales, con lo cual la preparación, adjudicación, efectos y extinción del contrato administrativo, de los contratos que necesita diariamente el poder adjudicador, la administración pública, la aplicación va a ser intensa, va a ser el 100%. Además, el ámbito objetivo. El ámbito objetivo de la ley de contratos tampoco es una cosa sencilla, para nada. Todos sabemos cuáles son los contratos administrativos típicos, su tipología, todo lo que está en torno, como se decía, al giro o tráfico administrativo, una obra, un servicio, un suministro. Pero luego aparecen, a partir del artículo 6,
todos los negocios que la ley considera que están excluidos de su ámbito de aplicación, a pesar de que exista una relación jurídico bilateral entre las partes. Negocios excluidos, los convenios quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley. Yo como ponente haré especial referencia a los convenios, a los encargos, a las encomiendas de gestión que están extramuros de la ley de contratos del sector público, con lo cual vemos que el ámbito objetivo tampoco es del todo pacífico. Habrá especial mención a cómo seleccionamos los contratistas. La selección de los contratistas, lo que la directiva comunitaria llama operadores económicos, va con dos baremos, con dos varas de medir. Primero vamos a ver con quién queremos contratar, para los cuales veremos cómo se modulan las solvencias, qué es la solvencia económica financiera, qué es la solvencia técnica profesional, qué es la clasificación y cuándo se puede exigir clasificación de los contratistas. Por cierto, el registro oficial de empresas clasificadas, el ROLECE, depende también de una subdirección de la Dirección General de Patrimonio del Estado adscrita al Ministerio de Hacienda y plantea diariamente también varias consultas sobre el régimen de clasificaciones. Y una cosa es esa aptitud para contratar, que ese músculo económico financiero, ese músculo técnico y profesional de las empresas a las que llamamos, y luego veremos los criterios de adjudicación. Hemos dicho con quién queremos contratar, pero ahora dentro del grupito con el que queremos contratar buscaremos al mejor, buscaremos la mejor oferta. Y ahí van a entrar los llamados criterios de adjudicación del contrato, con un artículo 145 de la ley, que para mí es de los artículos más difíciles, más prolijos, más extenso. Fue criticado el dictamen del Consejo de Estado diciendo que era un artículo excesivamente largo, difícil de comprender, pero que ha abundado muchísima doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, porque dentro de los criterios de adjudicación del contrato, por todos conocidos, los sujetos a juicios de valor o los valorables mediante meras fórmulas matemáticas, junto con ellos y dentro de ellos, la ley ha dicho que tenemos que introducir criterios que llama de carácter social, laboral, medioambiental, ecológico y de innovación. Y de hecho, recientemente se aprobó por el Ministerio de Transformación Ecológica y Reto Demográfico y por el Ministerio de Hacienda un código, un catálogo de compra ecológica, para saber en qué contratos hay que introducir y qué criterios hay que introducir de compra verde, de compra ecológica o compra medioambientalmente responsable. Todo esto, busca, como he puesto en la diapositiva, una compra pública no como finalista en sí misma, es decir, necesito la obra, necesito el servicio o el suministro, sino que la contratación en la ley de contratos y desde el artículo 1.3 verán que lo que pretende es ser también un instrumento que sirva también a la ejecución de otro tipo de políticas, la política laboral, que siempre estaba reñida con la contratación, el cuidado a los trabajadores de las empresas contratistas, la subrogación por convenio de los trabajadores. ¿Qué pasa si hay impagos a los trabajadores, si se puede convertir incluso en una causa de resolución del contrato o la imposición de penalidades? Toda esta sensibilidad de carácter social, laboral, incluso traer el mundo de la discapacidad en los planes de igualdad, el registro, la inscripción y el registro de los planes de igualdad. Todo esto ha planteado un auténtico cambio, no solamente para los órganos de contratación, de verdad, sino también incluso para las propias empresas que vienen a contratar con las administraciones públicas. El impacto, por tanto, de las cláusulas sociales, laborales, medioambientales y de innovación, artículo 145, luego llevado también al 202 como condición especial de ejecución del contrato, es de verdad un paradigma, es fruto de muchísimas resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. No voy a hacer más mención porque plantea una polémica casuística. Es ¿cuándo ese criterio de carácter social, laboral o medioambiental o de innovación tiene relación o está vinculado con el objeto del contrato? Ahí lo dejo, porque hay muchos casos prácticos y los veremos a lo largo del curso. La programación y la preparación de los contratos cada vez se mima más desde las distintas unidades de contratación, al menos en el ámbito de la Administración General del Estado. Anualmente, la Junta de Contratación, en la que a mí afecta en el Ministerio de Hacienda,
todos los órganos gestores tienen que pasarnos a la Junta de Contratación sus proyectos de qué es aquellos contratos estructurales que ven que están venciendo, que ya no cabe prórroga y que los necesitan de forma reiterada para hacer lo que se llama la programación anual de la contratación. Es un instrumento útil, es un instrumento que sirve para que la Junta de Contratación sepa cuál va a ser el volumen de actividad de los expedientes, lo cual tampoco es cierto que sea 100% preceptivo y vinculante y se cumpla, porque siempre aparecen a lo largo del procedimiento, a lo largo del curso, a lo largo de la programación, pueden aparecer contratos distintos, pueden aparecer necesidades distintas y no pasa nada porque tengamos que tramitar un expediente de contratación distinto. En los procedimientos de preparación de los contratos veremos que lo esencial de la ley, lo más significativo de la Ley 9/2017 ha sido un mantra constante. El mantra constante es la publicidad en la contratación. Y se ha pretendido inspirar sobre todo en lo que se llama el perfil del contratante, mejor dicho, perfil de contratante del artículo 63 de la Ley de Contratos, donde parece que en ese perfil de contratante hay un desnudo de todo lo que hace el órgano de contratación, desde el inicio hasta el final, y veremos que el perfil de contratante está volcado en la mayor parte de los poderes adjudicadores en un instrumento que también se gestiona en el Ministerio de Hacienda, algo mastodóntico, algo omnicomprensible, que es la plataforma de contratación del sector público, donde yo siempre pregunto cómo puede tener capacidad para tener todos los procedimientos de todas las administraciones que han firmado convenio con el Ministerio de Hacienda para alojar su perfil de contratante dentro de la plataforma de contratación del sector público. La herramienta informática y, desde luego, los contratos que hacemos para el mantenimiento del soporte de la plataforma de contratación del sector público se pueden imaginar que son millonarios. Se pretende que la plataforma funcione no solamente para los órganos de contratación, sino también para las posibles quejas que a veces nos plantean los contratistas, que normalmente, como somos españoles, esperamos todos al último día, a la última hora, y resulta que el último día, a la última hora, pues que no he podido subir la oferta porque resulta que la firma me da como firma inválida. Sobre eso también existe mucha casuística. Hemos tenido muchísimas resoluciones del Tribunal de Recursos Contractuales. Simplemente lo dejo ahí y ahí continuará. Los pliegos. Los pliegos son la parte esencial de los procedimientos de contratación y, desde luego, los pliegos, la abogacía del Estado de cada órgano de contratación, las que estamos en los ministerios, es nuestro trabajo diario. El informar bien no solamente los modelos tipos de pliegos, sino luego cada contrato tiene su cuadro de características, su plieguito o su hoja resumen. Cada ministerio o cada órgano lo llama de una forma correspondiente. Esos pliegos, que efectivamente son la lex contractus y que con esas se va a regir la vida del contrato, no solamente en la adjudicación para seleccionar al contratista, sino fundamentalmente qué va a pasar en la ejecución del contrato hasta alcanzar la liquidación del contrato, el pago y la extinción del vínculo jurídico. Para mí, los pliegos tienen que ir muy bien estudiados. Desde luego, de la abogacía del Estado ponemos todo nuestro empeño porque no se firme por el órgano de contratación, no se aprueben los expedientes junto con los pliegos si efectivamente existen reparos jurídicos por parte de la abogacía. Quizás lo más importante y donde focalizamos más la abogacía del Estado, los posibles reparos en los pliegos, para mí hay tres categorías esenciales. Primero, lo veremos, la búsqueda correcta del CPV, de ese código de clasificación que proviene de un reglamento de la Unión Europea, de uniformidad en todo el espacio europeo. Segundo, que los criterios de solvencia, tanto la económico-financiera como la profesional o técnica, sean proporcionales al contrato, a lo que vamos, al objeto del contrato. Y para mí también son importantísimos los criterios de adjudicación del contrato. Ver que los criterios de adjudicación no se queden solamente en el precio. A veces tengo que decirle a la unidad proponente, buscad otros criterios de adjudicación, no os quedéis exclusivamente en el precio, porque el artículo 145 nos dice también un cambio de paradigma en la contratación. No es la búsqueda de la oferta económica más ventajosa, como decía el texto refundido que hemos abandonado, sino que nos dice que la adjudicación de los contratos tendrán que estar basados en una pluralidad de criterios con la idea de buscar siempre la mejor relación calidad-precio. Lo barato no siempre es lo mejor. Hay que buscar, como digo, esa ponderación de calidad-precio.
Y sobre esto, pues hay muchos casos prácticos que pondrán ejemplo los ponentes sobre cómo pesa la fórmula de la oferta económica, cómo hacer que esa fórmula sea proporcional, cómo deben de pesar los criterios de adjudicación sujetos a juicios de valor, qué ocurre cuando son criterios de calidad más de 51% de peso y cómo se constituye el comité o la comisión de valoración. Todo esto simplemente lo indico y no simplemente lo presento. Procedimientos. Una cosa es el procedimiento de contratación que lleva al órgano y que lo aprueba y que a partir de su aprobación envía el anuncio a la licitación, a la plataforma de contratación, al Diario Oficial de la Unión Europea para los ARA y en su caso al Boletín Oficial del Estado, y a partir de ese momento comenzarán lo que llamamos los procedimientos de licitación. La ley ha sido novedosa, artículos 131 siguientes, el procedimiento general, el de máxima concurrencia competitiva siempre tiene que ser el abierto, ha creado el abierto simplificado y el abierto supersimplificado, que se llaman, es la autopista de la contratación, lo más rápido, veremos en qué supuestos. Ha mantenido el procedimiento restringido, ha modulado, como bien ha dicho Silvia, el procedimiento negociado sin publicidad. Desaparece el antiguo de los 100.000 euros de valor estimado del contrato, no existe, pero fundamentalmente ese procedimiento sin publicidad, por razones de carácter técnicas, por exclusividad, está cada vez más restringido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El concurso de proyectos también se mantiene y ha introducido uno muy importante que solamente lo hemos utilizado, al menos en el Ministerio de Hacienda en una ocasión, en el Parque Móvil del Estado, que es bonito de plantear, que es el de la Asociación para la Innovación. Bien, estos procedimientos de licitación tienen que estar gestionados por los llamados órganos de contratación, con sus correspondientes competencias. Y en los ministerios, además del ministro y secretario de Estado, tenemos nuestras propias juntas de contratación que actuamos como auténticos órganos de contratación para aquellos contratos que se establece en la orden ministerial correspondiente. Bien ha dicho Silvia, la contratación no se entiende sin unos órganos especializados en materia de la contratación del sector público, como son las mesas de contratación. Artículo 326. Veremos cómo se componen, quiénes preceptivamente tienen que formar parte de la mesa. Ahí está la intervención delegada, ahí está la abogacía del Estado de asistencia preceptiva a las mesas de contratación, en qué procedimientos sí o sí se tiene que constituir la mesa, en qué poderes adjudicadores, no administración pública, también se está exigiendo las mesas de contratación, y veremos las funciones o competencias de las mesas. Una vez que hemos seleccionado al mejor, por tanto, al mejor candidato, la mejor oferta, calidad-precio, entablamos lo que es ya la formalización del contrato y, por tanto, iniciamos la etapa de la ejecución del contrato. La vía del contrato es como un ser vivo y la abogacía del Estado no nos olvidamos solamente con participar en las mesas y en las juntas. No, no. Sobre nuestra mesa diariamente aparecen las prerrogativas del órgano de contratación. Esas prerrogativas de interpretar unilateralmente el contrato, de imponer penalidades por ejecución defectuosa, porque no has cumplido bien los plazos, porque no has llegado al índice, a los umbrales que se han marcado en el pliego. Todas esas incidencias están día a día en la mesa de los que gestionamos la contratación pública. No solamente abogacía, sino también seguro que parte de la gente que esté actualmente en el TINS como gestores de la contratación pública. Esa vida jurídica del contrato plantea muchas incidencias, plantea los modificados legales y convencionales, plantea la posible cesión del contrato, plantea también la subcontratación con muchísimas reformas para proteger a los subcontratistas, plantea el interesante problema de las penalidades y la audiencia al contratista para ver qué nos dice si le vamos a imponer la penalidad y cómo se resiste a que él está haciendo todo bien para que no se ponga la penalidad. Veremos la proporcionalidad en materia de la imposición de penalidades, pese a que no tiene carácter sancionador. Sí que el Consejo de Estado nos ha dicho que utilicemos la proporcionalidad en la imposición de la penalidad, y veremos también todos los problemas que plantea que el órgano de contratación pueda interpretar unilateralmente el contrato y cómo se resiente a veces el contratista. Para finalizar, lo normal, lo lógico es que todo acabe bien, es decir, que la obra se ejecute, que el suministro se preste puntualmente y que el servicio acabe
en el plazo de ejecución que se hubiera puesto en los pliegos. Ya, pero empezamos que sea ampliación de plazo, puedo ampliar plazo, sí, porque he tenido unas circunstancias sobrevenidas, que si unas lluvias torrenciales, más ahora que está lloviendo tanto y no puedo continuar las obras, qué pasa con los acopios, recordad la época de suspensión de los contratos durante la pandemia, cómo se indemniza al contratista, con lo cual ese ser vivo plantea muchísimos problemas diariamente. Tales problemas plantea que a veces esa vida normal, que es acabar con la liquidación del contrato y acabar muy bien con el contratista y todo bien hecho, pues a veces plantea la propia resolución anticipada del contrato. Y ahí tenemos el artículo 211, que por cierto recuerda mucho al texto refundido, pero introduce una última letra, la letra I, que se refiere al impago de salarios de trabajadores de los contratistas, con lo cual tenemos que estar un poco también al día de que los contratistas paguen bien a sus trabajadores. Lo cierto es que muchos trabajadores dicen, denuncian a su contratista porque, mire, es que no me está pagando desde julio, es que no me ha pagado las pagas extras, es que me está haciendo que haga horas extras y tampoco me las paga. Y ahí tenemos que andar con cierta cautela, porque tampoco es bueno que el órgano de contratación se soslaye en la vida contractual. Recordad, tenemos que evitar lo que se llama la cesión ilegal de trabajadores de las empresas contratistas. Como Silvia ha hecho referencia a este procedimiento de concurrencia competitiva, las normas de cumplimiento legal, evitar las prácticas colusorias en la contratación y con la especial importancia que tienen los informes y las resoluciones de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, simplemente hacer mención esta de la positiva, que existe un mapa de riesgos en materia de la contratación en los procedimientos ante la Comisión Nacional del Mercado, de la Competencia. Y por último, como estoy en el Ministerio de Hacienda, parte de mi ponencia va a estar destinada a las técnicas de racionalización de la contratación pública, que son las que utilizamos en la Junta de Contratación Centralizada, lo que se llama nuestra central de compras, donde la Administración General del Estado viene a contratar a través de esta Junta, pues mediante las fórmulas de acuerdos marcos, sistemas dinámicos de adquisición y unos servicios y suministros que llamamos por orden de la ministra de Hacienda, se llaman de contratación centralizada, es decir, que contratamos para toda la Administración General del Estado. Dentro del sistema de racionalización, cuando toque exponer, yo voy a ser la responsable de explicar y desgranar muy bien qué es el acuerdo marco, en qué se distingue del sistema dinámico de adquisición y del contrato centralizado, cómo se adjudica el acuerdo marco. Una vez que se adjudica, esos contratistas quedan blindados para llamarles a las segundas licitaciones, a la de los contratos basados, mientras que en el sistema dinámico de adquisición siempre está abierto durante su duración, pueden constantemente presentarse nuevos licitadores. De hecho, en el SDA 25/2021 que tenemos en el Ministerio de Hacienda, la Junta de Contratación Centralizada, vamos actualmente por el número 384. O sea, por el empresario licitador número 384. Mientras está vivo el SDA, constantemente, jueves a jueves, vamos admitiendo y bastanteando la documentación de nuevos licitadores. Y luego el contrato centralizado se basa en una experiencia muy positiva que se hizo a partir del año 2008, que determinados servicios y suministros que son comunes para toda la AGE, como puede ser el suministro de energía eléctrica, los turismos, los combustibles, los muebles, material mobiliario, el papel, la papelería, la agencia de viajes, pues en vez de que cada ministerio o cada organismo haga su contrato, pues se hacen a través de la contratación centralizada. Las técnicas han demostrado con el paso del tiempo que económicamente es mucho más rentable para la Administración del Estado, a pesar de que también plantea esos problemas. Simplemente dejo aquí presentada en la página web del Ministerio sobre la contratación centralizada, donde encontramos qué servicios y qué suministros están declarados de contratación centralizada. Por último, para finalizar y dejarle espacio a mi compañera Luis, también hablaremos de cómo se controla la contratación. Y desde luego los órganos de control, a veces, pese a que nos sentimos controlados y a nadie le gusta que le controlen, son buenos porque también nos hacen ver una visión que a veces el gestor, el que está a pie de obra, no lo ve, pero en cambio con la relatividad de un órgano externo podemos mejorar. Y de hecho nos sirve para mejorar dentro de los órganos
internos, pues la propia abogacía del Estado, las intervenciones delegadas y también, como he dicho, para mí son importantísimos la doctrina que van emanando de los tribunales de recursos contractuales. Ya los órganos de control externos pues ya son más polémicos porque que nos diga el Tribunal de Cuentas, quiero que me envíes toda la información sobre los contratos menores que habéis hecho durante el ejercicio presupuestario anterior, pues ya se tienta mala ropa cuando está el Tribunal de Cuentas, pero también sus informes de fiscalización también nos sirven. O cuando el Tribunal de Cuentas nos dice que estamos haciendo demasiados encargos a medios propios y que utilicemos menos el medio propio y que externalicemos más a la contratación administrativa. O también, a pesar de todo, a pesar de que la ley es joven, su entrada en vigor va a ser el día 8 de marzo, va a hacer 8 añitos, también es cierto que ya comienza a haber jurisprudencia del Tribunal Supremo, una muy reciente del año pasado, 2025, sobre la legitimación de los concejales para impugnar los pliegos de la contratación, cosa que nunca se había estimado la legitimación de los concejales. Y por último, si el contrato es del ámbito civil, actos separables a la jurisdicción civil. Bueno, los tribunales, como va a estar la presidenta del Tribunal de Recursos Contractuales, que todos lo sabe, simplemente anticipar en esta diapositiva las causas de invalidez y se explicará muy bien qué actuaciones son impugnables, qué contratos suben al tribunal, al control de los tribunales, cuáles son los requisitos de admisión, qué plazos, con qué plazos jugamos, plazos muy breves. El procedimiento es todo electrónico, todo lo que se lleva al tribunal es todo electrónico y los efectos de las resoluciones del tribunal. Las conclusiones para mí en esta presentación, en que, como digo, insisto, ha hecho de un poco de spoiler, consiste en que este curso sea eminentemente práctico. Eminentemente práctico en el sentido de que, a pesar de que la ley hay que verla, hay que enfrentarse a ella, hay que estudiarla, a todo el mundo se nos cae cuando vemos un texto de 347 páginas con 54 disposiciones adicionales, con muchísimas reformas que se han ido trufando a lo largo de estos 8 años y, desde luego, además también con la interpretación que el propio TJUE nos está ahí imbricando para decir que tenemos que ser más cumplidores con las directivas comunitarias. Para mí, insisto, tiene que ser una visión práctica, todo ello va a estar con casos prácticos, todo se va a exponer desde un punto de vista qué ocurre con este expediente cuando se plantea tal incidencia, cómo se soluciona, qué han dicho los tribunales de recursos contractuales, qué ha dicho la Junta Consultiva, qué problemática plantea la e-contratación, la contratación electrónica, y todo esto, de verdad, solamente se puede conseguir con esta profesionalización. Es una parte del derecho administrativo, es una parte muy específica, muy técnica, requiere un conocimiento puntual. Yo puedo asegurar que todos los días que voy a la Junta, que voy a la mesa o que voy a la Junta de Contratación Centralizada, todos los días aprendo algo, porque desde luego la realidad de los operadores económicos está por encima de la ley, de verdad. Es muy importante la transparencia, es muy importante la publicidad, es muy importante toda la tramitación electrónica, estar también ágiles con la plataforma de contratación. Yo sé que hay cursos en el INAP y en el Instituto de Estudios Fiscales para el manejo de este instrumento de la plataforma de contratación del sector público. E insisto que para mí la profesionalización y también nuestra formación es el binomio esencial, principal, para la buena y correcta aplicación de la ley de contratos. Aquí hago un poco de publicidad, porque la abogacía del Estado también hemos participado, los compañeros que estamos en la mesa y otros compañeros, sobre un memento práctico que llevamos ya, creo que vamos por la 5ª o por la 6ª edición, que está siendo magnífico, que es como un diccionario en materia de contratación, donde se pueden buscar perfectamente. Tengo un problema con una baja desproporcionada. A ver qué ha dicho el Tribunal de Contratos o qué ha dicho la Junta Consultiva. Es muy práctico el memento de contratación pública y entre esa profesionalización, ese saber, ese estudio diario, debemos, por tanto, también estar, como pongo en la diapositiva, a pie de obra con lo que va pasando todos los días. Bueno, por mi parte no tengo nada más que contaros, simplemente dejaros ahí pues eso, la inquietud de que os apuntéis a este curso, que desde luego va a ser apasionante pese a lo específico y lo técnico que es la materia de la contratación. Muchas gracias. Gracias, María. Pues a continuación te doy la palabra, Luis, a ver qué nos cuentas de nuevo. Efectivamente. Muchísimas gracias, Silvia.
Bueno, también quisiera dar las gracias a Silvia por contar conmigo como ponente de este curso, también a la Escuela de Práctica Jurídica, porque la verdad es que creo que es una gran oportunidad colaborar con los operadores jurídicos y no jurídicos, porque también quiero hacer hincapié en ello, en que este curso va dirigido a todos aquellos que de alguna manera u otra tienen que ver con la contratación del sector público. Entonces, y también gracias a María, porque prácticamente ha resumido de manera perfecta el contenido y el objeto del curso, con lo que yo me voy a dedicar exclusivamente para resaltar un par de cuestiones que se han planteado, que se han puesto sobre la mesa para incitar o para evidenciar la utilidad que tiene este curso. Y además partiendo de una de las cuestiones cuestiones a las que se me atribuyó o se me ha encomendado el estudio específico, tanto en el momento que ha mencionado María como también luego en este curso, que es el tema de los pliegos y en particular el tema de la selección de criterios de adjudicación, que parece mentira que 3 o 4 artículos de la ley de contratos, esos sí confusos, como difícilmente calificables como claros, han dado y dan tanto juego. Y esto evidencia, me va a permitir ilustrar por qué o para quién es importante esto, la metodología que vamos a utilizar y por qué es importante este curso. En primer lugar, a quién va dirigido está muy ligado a quienes damos el curso, porque los que lo que damos el curso no solamente somos abogados del Estado, prácticos u otros profesionales del derecho que hemos intervenido en una posición concreta. Por ejemplo, las 3 personas que estamos aquí en el estrado, como abogados del Estado, hemos informado e informamos pliegos, también formamos parte de mesas de contratación, pero es que además también hemos desempeñado otros puestos en la administración que nos da una visión de 360 grados de esta materia. Yo personalmente no solamente informo pliegos con cierta frecuencia para las entidades convenidas, sino que también me he visto en la obligación, cuando formaba parte de una empresa pública, de redactarlos. Y ojo, que es extraordinariamente complejo, después de llevar años informando, a la poder tener la labor absolutamente creativa de, bueno, pues ahora me toca a mí establecer los criterios de adjudicación para seleccionar en un contrato de consultoría cuál es la mejor calidad de precio. Además, hemos formado parte también de la cadena de aplicación en un momento posterior, que es el Tribunal de Contratos, ya como ponentes o también incluso ya cuando se suscitan cuestiones ante los tribunales. Esto permite que nuestra perspectiva sea útil para todos aquellos que se enfrentan a esta materia. Entonces, por tanto, lo vamos a dar poniéndonos en el lugar del profesional TIC que tiene que redactar los pliegos para un contrato de precios unitarios para el desarrollo de una herramienta informática o evolutivos para su mantenimiento. En el director financiero o la asesoría jurídica de la empresa que con esos elementos técnicos tiene que montar los pliegos y darles el visto bueno definitivo para elevarlos al Consejo de Administración. También en el lugar de los licitadores que tienen que interpretar estos pliegos y aplicarlos para configurar la oferta de manera que puedan ser realmente adjudicatarios de la misma. Por supuesto, los abogados que asesoran a unos y a otros, y si se impugnan los pliegos o se defiende su validez, ya no solamente desde el punto de vista de la administración, sino desde el punto de vista del adjudicatario que ve peligrar esa posición como consecuencia que el segundo licitador impugna dicha adjudicación. Y, por supuesto, los abogados o personas que intervienen en la fase posterior de impugnación. Para todos ellos, en toda esta cadena, lo que vamos a dar en este curso útil y nos vamos a poner en el lugar de todos y cada uno de ellos, dando casos prácticos, como decía María, para ilustrar esta cuestión. Y como digo, todo esto en el caso muy específico, en el aspecto muy específico de la selección de criterios de adjudicación, es paradigmático, tanto de la importancia que tiene esta cuestión, de la distinta perspectiva con la que la afrontamos, pero también de la complejidad de alguna manera técnica. Y esta especialización también es necesario. Yo creo que hemos insistido, los 3 que estamos en la mesa, pero también insisten en que es una materia extraordinariamente compleja y parece mentira que las directivas y la ley hagan referencia a la transparencia y a la claridad, y sin embargo estas cuestiones, el propio Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano especializado en estas materias, diga expresamente que la regulación de los criterios sociales y ambientales en la Ley 9/2017 no constituye precisamente un modelo de claridad y precisión. Entonces ya es una cuestión extraordinariamente compleja, más de lo deseable, y por tanto actividades formativas de esta materia son especialmente útiles para arrojar luz sobre la oscuridad. Quería además
evidenciar la importancia de esta materia, porque un error en el diseño de los pliegos y en una materia específica, como puede ser los criterios de adjudicación, puede determinar que los pliegos se impugnen y que el órgano de contratación o la administración tenga que esperar meses a poder resolver a quién hay que adjudicar un contrato en una cuestión que a lo mejor están esperando como abogado de mayo, o a lo mejor una empresa pública puede esto desequilibrar precisamente el funcionamiento normal de sus servicios que se le atribuyen. Y por supuesto también el adjudicatario que de repente peligra su posición por un error o una deficiente interpretación de dichos criterios. Para que veáis también, por tanto, digamos, son cuestiones que afectan, que tienen evidentes riesgos de carácter económico y jurídico y vamos a tratar de ayudar en dicha aplicación. En cuanto a esta materia de los criterios de adjudicación, también quería manifestar o quería poner de manifiesto que los criterios de qué requisitos tienen que ser reunir los criterios de adjudicación, en principio están bastante asentados por la legislación, la directiva, la Ley 9/2017, la jurisprudencia. Se establece que tienen que ser criterios que sirvan para seleccionar ofertas y además tienen que ver con la ejecución de los contratos, ser transparentes, ser proporcionales y ser debidamente publicados. Sin embargo, si estos criterios en principio son claros en teoría, en la práctica pueden dar lugar a situaciones confusas y auténticos problemas de interpretación, de tal manera que perfectamente un criterio de adjudicación puede ser válido en un asunto concreto y, sin embargo, trasladado a otro contrato por las características específicas de dicho contrato, ser anulado por los tribunales, por el Tribunal Administrativo o por los tribunales. Por ejemplo, para que veáis los que luego analizaremos en el curso, aparentemente el hecho de que un criterio de adjudicación esté ligado a la ejecución del contrato parecería llevar de suyo que se cumple el primer requisito, que tenga que ser un criterio o que sea un criterio objetivamente válido para discriminar ofertas, pero esto no es así. Un criterio de adjudicación que, por ejemplo, dé unos puntos adicionales a quien mejore la prestación establecida de cobertura de un seguro de responsabilidad civil, en principio es un criterio de adjudicación ligado a algo relativo a la ejecución del contrato. Sin embargo, el Tribunal Administrativo Central de Pliegos Contractuales ha anulado precisamente un pliego que incluía dicha criterio de adjudicación, puede entender, sí, efectivamente, puede estar ligado a la ejecución del contrato, sin embargo, no sirve para decidir que esta oferta es mejor que otra, porque en teoría este seguro de responsabilidad civil se activa en caso de incumplimiento y, por tanto, estaría de alguna manera premiando al que ya prevé de alguna manera que va a incumplir el contrato y no al que realmente está en disposición de ofrecer una mejor calidad o una mejor oferta en términos de calidad-precio. También otras cuestiones para que vean la complejidad de la materia y que analizaremos con esos muy concretos, desde la perspectiva práctica que queremos incluir, es el hecho de que tengan que estar vinculados con el objeto del contrato. Entonces, aquí, por ejemplo, se suele utilizar mucho porque la ley en teoría lo permite, utilizar las llamadas etiquetas o certificados tipo ISO, INE, etcétera. El problema, y el que nos encontramos con cierta frecuencia, es que el gestor considera que esto es una forma, además, en principio, transparente, objetiva. Todo el mundo puede, o una buena parte de las empresas pueden permitirse adoptar los procedimientos para adquirir una certificación de estas o similares, que siempre tienen que incluirlo. Sin embargo, que nos encontramos que se olvida que no solamente tienen que ser transparentes, razonables, sino que también tienen que estar ligados a la ejecución del contrato. En la parte de sus certificados hace referencia a la empresa en un conjunto, pero no a aspectos concretos incluidos en la prestación del servicio. Y por ello normalmente se suelen anular cláusulas que, con buena voluntad, incorporan estos elementos como criterios de adjudicación. También, por ejemplo, bueno, ¿qué vamos a decir? El tema de las condiciones sociales. Como bien ha dicho María Boy, uno de los elementos que aspiran las directivas y también aspira la Ley 9/2017 es la incorporación de elementos o de criterios relacionados con aspectos sociales, económicos, aspectos sociales, medioambientales, en la contratación pública. Sin embargo, esto, si se quiere incluir como criterios de adjudicación, puede dar lugar a serios problemas. Por ejemplo, en contratos de suministro se suele utilizar, y es bastante lógico bien hacerlo, criterios relacionados con la gestión de residuos o el medio ambiente. Pero si se quieren incorporar criterios de carácter social, da el problema de que en teoría incluso se incentiva que se incorporen, pero cómo se puede garantizar o cómo se puede acreditar que esto esté ligado a la ejecución del contrato.
Y así, con buena voluntad, se ha intentado incorporar criterios sociales y han sido anulados pliegos por este motivo por el Tribunal de Contratos. Ejemplos. Establecer una puntuación adicional a empresas que se comprometan a mejorar a partir de determinado nivel de convenio colectivo los salarios a abonar a los trabajadores ligados a la ejecución del contrato. En teoría, esto está ligado a la ejecución del contrato, sin embargo, en la medida en que no garantiza efectivamente que la oferta vaya a ser mejor, los tribunales al Tribunal de Administración Central de Juegos Contractuales, los tribunales han anulado este tipo de cláusulas. También incluso el establecimiento de medidas que garanticen la paridad en el conjunto de la empresa o incluso cláusulas como, por ejemplo, dar puntos a quien garantice la paridad de sexos, de géneros, en el Consejo de Administración se ha considerado muy bien. Tiene una finalidad loable, pero no está claramente ligado a la ejecución del contrato y no permite garantizar que la oferta que cumpla este criterio vaya a ser mejor en términos de calidad-precio. Por tanto, también se ha anulado por este motivo. Como veis, por tanto, en teoría, la ley promueve determinadas cláusulas y, sin embargo, plasmarlo esto en un pliego concreto da lugar a muchísimas problemáticas, con el problema de que de repente el órgano de contratación se encuentra con que se paraliza la contratación, o los licitadores se encuentran que han presentado una oferta y esta se puede ver cuestionada o puede verse en todo el procedimiento anulado en su conjunto. También, ya no solamente es problemática en sí la selección de los criterios de adjudicación, sino también su medición, su valoración. En teoría, la ley claramente pretende, sobre todo tanto por transparencia como también para evitar los problemas asociados a una predominancia de los criterios valorados con juicios de valor. A nadie se le escapa que en casos desgraciadamente actuales en el que se han alterado contrataciones públicas precisamente incidiendo una valoración sesgada de los criterios sujetos a juicio de valor, el interés en que se potencien los criterios sujetos mediante fórmula. Pero incluso las fórmulas pueden dar lugar a problemas. Se han anulado, por ejemplo, pliegos como consecuencia del establecimiento de fórmulas en los aspectos de carácter económico que al final no garantizaban o reducían la competencia indebidamente de lo que se refería al precio fundamentalmente, dando lugar en que en la práctica los criterios distintos del precio sujetos a juicio de valor tuviesen en la práctica mayor preponderancia. Y al revés, por ejemplo, la aplicación de una fórmula tan sencilla como la asignación proporcional de puntos a un criterio como es el de la experiencia del equipo del personal asignado al equipo puede dar lugar a resultados absolutamente desproporcionados. De hecho, se anuló, por poner un ejemplo en concreto, unos pliegos en los cuales se daba la mayor puntuación a la empresa que incorporase un abogado de mayor años de experiencia, por considerar que al final era un poco absurdo que el hecho de que se pudiese llevar a adjudicación una empresa que incorporase en su equipo a un abogado a punto de jubilarse, cuando ya a partir de 15 años de experiencia uno puede, por ejemplo, llegar a ser magistrado del Supremo y más allá de ahí no parece que el contrato vaya, el asesoramiento jurídico vaya a ser de mayor calidad por tener 50 años de experiencia y no 25 o 15, vamos. Entonces, este tipo de cuestiones prácticas son las que evidencian que en teoría la aplicación de fórmulas puede ser fantástica, pero en la práctica el resultado puede ser desproporcionado y dar lugar a problemas en la contratación. También es importante no solamente escoger unos buenos criterios de adjudicación, sino cuáles. María ha mencionado que el artículo 145 establece la obligatoriedad de incluir más de un criterio de adjudicación, normalmente se traduce en más del criterio puramente económico, en determinados contratos. Y aquí, por ejemplo, lo que se suele ignorar es que en los contratos de servicio es obligatorio con carácter general establecer varios criterios de adjudicación, incluso aunque la prestación aparentemente esté perfectamente diseñada. Esto es una cuestión que se olvida y basta con un error en esta cuestión para que también tengas problemas de cara en caso de que se impugnen los pliegos. Y luego también está la forma de seleccionar criterios de carácter automático, criterios de carácter técnico, mejor dicho, criterios asociados a los costes y criterios asociados a la calidad. Entonces, cuestión que a veces se confunden, por ejemplo, con los criterios automáticos y los criterios sujetos a juicio de valor. Un criterio que asigne 2 puntos a una muestra que cumpla determinados requisitos de calidad o de estabilidad, por ejemplo, aparentemente
alguien consideraría que esto sería un criterio sujeto a juicio de valor. Sin embargo, no. El Tribunal de Contratos ha establecido que es, en la medida que sea una decisión binaria de si se da o no se da este requisito, aunque su aplicación requiera un informe técnico, es un criterio sujeto es un criterio automático, no sujeto a juicio de valor. Y dirán ustedes, a los que están escuchando esto, dirán, ¿qué repercusión tiene esto? Pues como se meta este criterio, que en realidad es automático, con los demás juicios de valor, estarías determinando que en el procedimiento se anticipase una valoración de carácter automático a la valoración del resto de criterios de carácter subjetivo. Y como hay una regla clarísima en la ley de que se tiene que separar claramente los criterios automáticos y analizarse con posterioridad a los criterios de juicio de valor, también te puedes cargar la contratación por haber vulnerado, digamos, esta muralla china que tiene que haber entre un criterio y otro. Para que vean que también una cuestión aparentemente sencilla puede tener una repercusión económica y jurídica brutal. Y yo creo que podríamos aquí seguir toda la tarde, pero bueno, recomiendo por ello vivamente que asistan a nuestro curso, porque este y muchísimos más ejemplos servirán para que el gestor, el abogado, el técnico, el informático, el ingeniero, el arquitecto que se enfrenta a la contratación, ya desde el punto de vista de las entidades del sector público, ya enfrente como posible licitador o como asesor de cualquier tipo, pueda tener herramientas para hacer su trabajo y también para defender sus derechos. Como han dicho María y Silvia, a veces es llamativo el desconocimiento de los derechos que tienen los licitadores para exigir una contratación de calidad, transparente, proporcionada y que además también garantice, y por supuesto la garantía para toda la ciudadanía de que esto se cumpla. Entonces yo por mi parte no tengo mucho más que decir. No sé si Silvia quisiera añadir algo más. Muchas gracias, Luis. Pues yo creo que antes de concluir este acto, hay una pregunta que nos han hecho que no sé si podemos contestar nosotros. Casi Está todo más. relacionada con la plataforma de contratación del sector público. Sí, parece ser que alguno de los que estéis en el foro, y os voy a tratar de tú, aunque no nos vemos, preguntáis sobre la plataforma de contratación del sector público, la PLACE, así le llamamos, que depende de la Dirección General de Patrimonio del Estado, y los problemas que a veces plantea a la hora de subir pues, toda la documentación. Fundamentalmente hay documentación que suele ser pesada y que a veces sí que los operadores económicos están teniendo problemas y de hecho llaman muchas veces. Sobre todo lo que es la oferta técnica. La oferta técnica cuando hay, pues imaginaos, en un proyecto de obras, cuando hay planos, cuando hay fotografías, cuando hay estudios, detalles, requiere, pues eso, tiene una gran densidad, tiene un gran volumen de documentación y pesa, y a veces la plataforma sí que tiene problemas para alojar. ¿Cómo se soluciona? Primero, yo siempre recomiendo a los contratistas que no dejemos todo para el último momento. Cuando la plataforma está en mantenimiento o tiene errores, ella misma avisa a los contratistas y avisa también a los órganos de contratación que de tal a tal hora la plataforma no va a funcionar. Y de hecho, si de tal a tal hora no funciona, o bien da un error que es imputable al propio funcionamiento informático de la plataforma, sí que se hace un informe por la Subdirección General a los efectos de que no quede expulsado el contratista que haya sido dañado por ese tipo de perjuicio. ¿Cómo se está solucionando? Pues voy a hacerlo también un poco de voz del Director General de Patrimonio del Estado. Primero, el mantenimiento preventivo y el seguimiento de la plataforma electrónicamente, informáticamente, lleva un contrato de servicios que se está cada vez más impulsando y que cada vez compromete más crédito presupuestario. Y segundo, se está trabajando a su vez también en una nueva plataforma informática que va a ser mucho más potente que la que actualmente tenemos al servicio, pero va a haber un momento en que van a estar coexistiendo ambas. Cuando se pongan en marcha la nueva plataforma se genera un aviso tanto para los órganos de contratación también como para los operadores económicos. Pero en principio, como os digo, el Ministerio de Hacienda es muy sensible con estos problemas que a veces plantea la plataforma. Aún así, yo puedo reconocer por mi experiencia que no tiene nada que ver con las primeras mesas y juntas de contratación que teníamos en el 2018, que a veces desencriptar la documentación era como algo imposible. Se está mejorando,
es una idea constante que pesa en la Dirección General del Patrimonio del Estado. Se está ya ideando una nueva plataforma que va a coexistir con la que actualmente tenemos. Creo que con esto habré contestado a la pregunta. Gracias María. Estábamos viendo otra pregunta que yo no sé si somos capaces de responder aquí o no, porque aunque seamos ponentes y yo coordinadora del curso, la verdad es que no conocemos todas las cuestiones que se suscitan. Yo no sé si quieres decir algo, o María o Luis, No, sobre no la se aplicación aplica la de Ley General Tributaria. Yo creo que no, ¿no? No. Estáis preguntando si la Ley General Tributaria, en la determinación de los intereses de demora y en el recargo ejecutivo, se aplica en la ejecución de los contratos de obras adjudicados. No, se aplica a los intereses moratorios que establece la Ley General Presupuestaria. La Ley General Presupuestaria sí que se aplican, los recargos e intereses de demora. Pero yo creo que igual ha sido una confusión a la hora de teclear. Es la Ley General Presupuestaria, no es la Ley General Tributaria. La resolución. Sí, creo que es 0825-2025, sí. pero lo voy a confirmar. Sí, esa es 0825-2025, este año. Pues creo que si no hay más preguntas, pues podríamos dar por finalizada esta presentación del curso. Espero que os apuntéis muchos de vosotros y que además, sobre todo, sea útil. Es un curso, iba a decir pesado, en el sentido de que nos va a ocupar todos los miércoles de 4 a 8, creo recordar, ¿no? De 4 a 8 desde el 18 de marzo hasta parte del mes de mayo, pero creo que merece la pena, porque se va a poner de manifiesto muchas cuestiones prácticas como las que os han enseñado principalmente María y Luis. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.